Buenas tardes. Continuamos en la Academia de Ciencias, Ingeniería y Humanidades de Lanzarote con nuestros ciclos de conferencias, debate sobre la guerra de Ucrania. Estamos en la sexta sesión y para esta ocasión pues hemos ampliado la tradicional trilogía de perspectivas geopolítica, militar y religiosa a la, digamos, económica o geoeconómica principalmente. Siguiendo la trayectoria de todas estas sesiones previas, pues comienza el ciclo el profesor Manuel Medina Ortega, que como todos sabéis, pues ha sido eurodiputado, y es catedrático de Relaciones Internacionales y Derecho Internacional en la Universidad Complutense de Madrid. Creo que ya no es necesario que nos extendamos en las presentaciones, puesto que ya, ¿no?, en esta sexta ocasión pues somos suficientemente conocidos. En consecuencia, pues Manuel, tienes la palabra para que nos informe de la actualidad en la perspectiva que te hemos asignado geopolítica. Cuando quieras. Buenas tardes. ¿Se me oye? Sí. Bueno, yo he llamado a esta conferencia la titulo La OTAN y la Unión Europea ante la guerra de Ucrania. Con ello quiero señalar la importancia de las organizaciones internacionales en la actual situación política. La guerra de Ucrania está empantanada. Vamos ya por el segundo año hacia el tercero. Hay una especie de atrincheramiento de posiciones y no hay avances. La guerra de Ucrania se mantiene, pero me preocupa sobre todo el tema de en qué medida esto afecta a la estructura de la sociedad internacional, sobre todo con respecto a la posición de las alianzas existentes. Las alianzas occidentales más importantes son la OTAN y la Unión Europea. Las dos se configuraron en medio de la crisis de la Guerra Fría, cuando Estados Unidos se enfrentó a la Unión Soviética y la Unión Soviética unía al título de la gran superpotencia el movimiento comunista internacional. Estaba en una fase de avance. Y frente a esto, Estados Unidos concibió la estrategia de contención con el presidente Truman, en virtud de la cual no había que pensar en una guerra termonuclear posible, sino conteniendo el posible avance del movimiento comunista internacional y de la propia Unión Soviética. Surgieron muchas organizaciones internacionales, entre ellas está el Plan Marshall, la organización de la OSL y el Plan Marshall, el Pacto de Bruselas, la Unión Europea Occidental, la Unión Europea de Pagos, o sea, una serie de organizaciones internacionales dedicadas a fortalecer el pequeño grupo de países de la Europa Occidental que no estaban, diríamos, sometidos en la órbita soviética, la mayor parte de los cuales eran de régimen democrático, todos de economía capitalista, y por tanto formaban un frente. La doctrina Truman de 1947 comprometió a los Estados Unidos en la defensa de estas posiciones. Y después de esto, el Plan Marshall, la OEC con el Plan Marshall y el Pacto del Atlántico Norte, lo consolidó en una situación, diríamos, transatlántica. Al mismo tiempo, a partir de los años 50, se desarrollaron las comunidades europeas que han desembocado en la Unión Europea. Y en este momento, tanto la OTAN como la Unión Europea son las organizaciones más importantes del mundo occidental. En un momento determinado se pensó que la OTAN había cumplido ya su función y que no tenía sentido mantenerla. Pero apareció la guerra de Yugoslavia. En las propias puertas de la Unión Europea no tenía capacidad para intervenir en la guerra de Ucrania, en la guerra de Yugoslavia, y hubo que llamar a los Estados Unidos para que las fuerzas aéreas americanas pudieran controlar el espacio y hacer posible poner paz en el gran conflicto yugoslavo. Posteriormente, la OTAN amplió sus competencias, incluso al Asia Central, pero en este momento la OTAN vuelve a su función inicial de protección del espacio europeo. La OTAN tiene la peculiaridad de que protege el espacio europeo, y el espacio europeo entendido como tal es simplemente el territorio europeo y las islas del Atlántico Norte,
situadas al norte del trópico de Cáncer, es decir, Canarias, Azores, Madeira, pero no, por ejemplo, las ciudades de Ceuta y Melilla. La OTAN y la Unión Europea tienen un núcleo de estados comunes, que son 22 en este momento, pero hay una serie de estados de la OTAN que no son miembros de la Unión Europea, como por ejemplo Estados Unidos, Canadá, Noruega, Islandia y demás, y estados de la Unión Europea que no son miembros de la OTAN, como por ejemplo Irlanda, como por ejemplo Chipre, Malta y hasta hace poco tiempo Suecia y Finlandia. La crisis de Ucrania ha motivado una resurrección de las dos organizaciones. Concretamente, Putin alegó que tenía que intervenir frente a Ucrania porque la OTAN se estaba expandiendo en sus fronteras hacia ahí. Lo hizo sobre todo para mantener el control del Mar Negro, de la base naval principal de Rusia, que era la de Sebastopol, y de la península de Crimea. Y esto dio lugar a una primera intervención en el año 2014, que le permitió recuperar la península de Crimea y una parte de las provincias de Donetsk y Lugansk. Después de esto se produjo una crisis en Ucrania, en virtud de la cual, a pesar de que el partido prorruso de Yanukovych, el partido de las regiones, ganó las elecciones, a partir de la revolución Maidán se produjo un cambio, en virtud del cual prácticamente hubo un golpe de Estado que desalojó a los prorrusos del gobierno y redujo las posiciones, diríamos, prorrusas. Esto dio lugar a la primera invasión rusa, a la segunda invasión rusa, la del año 2020, en virtud de la cual Putin, en un primer lugar, pensó en aplastar completamente el Estado ucraniano y restablecer la antigua unión entre Ucrania y Rusia, conjunto con Bielorrusia, y al mismo tiempo ocupó una parte importante del territorio ucraniano. En este momento, después de la segunda invasión rusa, el 20% del territorio ucraniano está ocupado por fuerzas rusas. Como sabemos, la resistencia de Zelensky a la invasión rusa hizo que obligó a los países occidentales a apoyar a Ucrania frente a Rusia. En un momento determinado, los americanos habían ofrecido llevarse a Zelensky de Kiev para dejar caer Kiev en manos de los rusos, pero la resistencia ucraniana impidió que esto ocurriera, lo cual hace que en este momento el objetivo principal de Putin, que era eliminar el Estado ucraniano, se hubiera perdido. A partir de ahí nos encontramos con una situación en la que la superpotencia rusa se encuentra con enormes dificultades. No solo son dificultades exteriores, sino dificultades interiores, que plasmó en la rebelión del grupo de Prigozhin, del grupo Wagner, apoyado por el general Surovikin, de un golpe de Estado contra Putin. Este golpe de Estado fue obviado con la mediación del presidente de Bielorrusia, de Lukashenko, que consiguió un acuerdo entre rusos y entre digamos, el Estado Mayor ruso y la autoridad rusa y el grupo Wagner, convenció al grupo Wagner de que podían negociar con Putin y accedieron a ir en un vuelo en un avión que cayó y a consecuencia del cual toda la dirección del grupo Wagner pues ha desaparecido, con lo cual Putin ya no tiene ese enemigo interior que tenía. En este momento el problema de Putin se traslada al ámbito internacional. El primer aliado más importante fue China, la República Popular China, con la promesa por parte del presidente Xi Jinping de una amistad, diríamos, eterna entre China y Rusia. China parece que ha dado marcha atrás. En este momento, las sanciones impuestas por los occidentales sobre el comercio con China, con el comercio con Rusia sobre todo, han supuesto para Rusia un descenso del 15% del Producto Bruto, con lo cual para China la preocupación es cómo alimentar a su población de 1.500 millones de habitantes y se restringe la posibilidad de exportar. Hubo otro grupo de estados que parecía que en un momento estaban dispuestos a, bueno, junto a China, que eran los BRICS, eran Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, los BRICS, que suponía que iban a tomar una postura neutralista. Y lo curioso es que cada uno de estos estados han ido evolucionando. Ya hemos señalado lo que ha ocurrido con China, que de una postura absolutamente a apoyo total a Rusia ha pasado a una postura mucho más posibilista, con intentos de mediación.
Brasil, en un momento determinado, con Lula, parecía inclinarse por una postura neutralista, pero últimamente las dificultades económicas le han impulsado a una mayor colaboración con los países occidentales. India, que parecía incondicional también de la alianza chino-rusa, ha sido perjudicada como consecuencia de las pretensiones o la resurrección de las pretensiones chinas sobre la frontera del Everest. Y en este momento, en la conferencia del Grupo de los 20 en Delhi, la India tomó una postura anti-China y anti-rusa y ha postulado un acuerdo con los países árabes, musulmanes del Oriente Medio, salvo Irán, contra China y contra Rusia. En América Latina, bueno, Sudáfrica, que también parecía oscilar en esa dirección, en este momento se ha asustado y también parece que está del lado occidental. Putin se encuentra relegado a la condición de un criminal de guerra imputado por el Tribunal de Justicia Internacional, lo cual le impide desplazarse fuera del territorio ruso. Y sus aliados han quedado limitados a Irán, en cierta medida, y a Corea del Norte. Corea del Norte, presidida por un señor que es nieto nieto del fundador de la República de Corea del Norte, hijo del segundo presidente, con lo cual tenemos una dictadura hereditaria, y a concretamente, Kim Jong-un, ha prometido a Rusia su apoyo en esta cruzada o guerra santa contra Occidente. Me da la impresión de que la idea que tenía Putin de movilizar el Gran Sur contra Occidente ha fracasado. En este momento los países occidentales muestran una gran cohesión y sobre todo las dos alianzas, la Alianza Atlántica y la Unión Europea, están cohesionadas y cohesionadas en gran parte a consecuencia de la guerra de Ucrania. Es cierto que hay algunas fisuras, por ejemplo, la crisis provocada por la decisión de permitir la importación de cereales ucranianos, que se están resolviendo. Hubo también alguna dificultad con la ampliación de la OTAN a Finlandia y Suecia. Ya Finlandia se ha incorporado definitivamente a la OTAN, mientras que Suecia se espera que el mes próximo los parlamentos de Turquía y Hungría puedan entrar en incorporación. Por tanto, la impresión que tengo en este momento, la impresión que en este momento es que en el plano diplomático, la guerra está siendo ganada por los países occidentales y concretamente por las dos alianzas, por la Alianza Atlántica y por la Unión Europea. Es cierto que hay problemas también ahí. Está el problema de, por ejemplo, de la aportación militar de los países de la Alianza Atlántica a Ucrania, porque hay que tener en cuenta que la finalidad de los Estados Unidos no es destrozar Rusia, sino tratan de mantenerla, porque en una situación eventual podrían necesitarla para el caso de un enfrentamiento con China. Por tanto, yo creo que la situación va por este lado, por este camino. Se consolida la posición de los países occidentales, el nivel de vida y la producción y la economía de los países occidentales ha mejorado a consecuencia de la guerra de Ucrania, a pesar de la inflación, con lo cual, desde el punto de vista, estaremos esperando lo que nos diga Rocafort, pero me da la impresión que desde el punto de vista económico, la guerra no ha debilitado al núcleo occidental, sino que al contrario lo ha reforzado. Mientras que se encuentra Rusia en una situación difícil. Quizás una de las cosas más significativas haya sido la intervención de la cantante Anna Netrebko, la gran amiga de Putin, en Berlín, donde ha cosechado un éxito enorme después de haberse desdicho de sus declaraciones de apoyo a Putin. Es decir, que me da la impresión de que el conjunto de la sociedad rusa está también acusando la derrota diplomática y eventualmente militar Rusia y que va a oscilar en una posición más favorable a la Europa occidental. La esperanza que tenemos en este momento es que se llegue a algún tipo de acuerdo pronto. Hay, en cierta medida, una limitación de la guerra. La guerra no ha ido sometida a una escalada. Hay, en efecto, ataques continuos, pero no se ha producido una escalada. Han desaparecido las amenazas de Putin del desenlace de una guerra termonuclear. Hay, evidentemente, actos militares, pero estos actos militares rusos son respondidos por parte de Ucrania con ataques a Crimea, a los territorios ocupados por Rusia y Crimea en Ucrania, e incluso al territorio ruso restante, por ejemplo, a Moscú, a Belgorod, la zona del sur
de Rusia, es decir, que en definitiva en este momento la propia Rusia está amenazada por las actuaciones bélicas de la República de Ucrania con el apoyo de los países occidentales. Por tanto, me da la impresión de que el curso de la guerra va en favor de los occidentales, pero los occidentales no quieren derrotar a Rusia, quieren llegar a algún tipo de acuerdo con Rusia, al objeto de que Rusia no desaparezca, porque es un país que tiene un papel importante en las relaciones entre Europa y Asia, el espacio este que llamamos Eurasiático. Con lo cual yo soy moderadamente optimista. Creo que la guerra va a seguir durante algún tiempo, pero que eventualmente llegaremos a algún tipo de acuerdo. La cuestión es qué tipo de acuerdo. Concretamente, Ucrania no está dispuesta a aceptar que partes importantes de su territorio pasen a Rusia a consecuencia de las actuaciones militares. No sé qué tipo de acuerdo se va a alcanzar, pero se alcanzará en algún momento no demasiado lejos, será algún tipo de cese el fuego que permita establecer unas líneas en virtud de las cuales Ucrania, por un lado, mantenga su derecho al acceso al mar de Azov y al Mar Negro, y los ciudadanos rusos se sientan tranquilos dentro de su frontera. Soy optimista, creo que no sé cuánto tiempo tardará. Entre tanto, va a haber guerra, va a haber sufrimiento, va a haber problemas, pero creo que a la larga, no demasiado largo, se podrá alcanzar algún tipo de acuerdo sobre la base del reconocimiento por parte de Rusia de la integridad de Ucrania, el establecimiento de unas ciertas fronteras y sobre todo la eliminación de las actividades bélicas y la restauración del régimen de relaciones comerciales y pacíficas entre los principales países del mundo, incluyendo desde luego, y para eso es importante tanto la Alianza Atlántica como la Unión Europea. La Alianza Atlántica, el brazo militar de Occidente, y la Unión Europea, que constituye una de las principales organizaciones económicas del mundo occidental. Acabo así con una nota de optimismo, pero estoy seguro de que muchos de ustedes no estarán de acuerdo con esta apreciación tan optimista de la situación y espero sus puntos de vista y aprender de ellos, desde luego. Muy bien, Manolo. Pues nada, iniciamos el debate. Como de costumbre, si os parece, pues preguntamos, ¿no? Para que tengamos más claro el pensamiento de Manuel, y después pues debatimos o nos enfrentamos un poco más directamente con algunas de las ideas expuestas o con otras que se nos ocurran. Sí, Juanje, Juanje, abre el... Tienes que abrir el micro. Sí, sí, perdón. Sí, buenas tardes. Casi llego tarde a la reunión, pero estaba con un amigo que me ha dicho que le he dicho que abandonaba la reunión para asistir a la conferencia de Manuel Medina y me ha dicho, pues dale recuerdos. Es Antonio Remiro Brotons. Hombre, Estaba con él en Elche y he tenido que dejar la sobremesa y me ha dicho, pues dale recuerdos míos. lo Bien, mismo, lo da de mi parte. pues yo quería preguntarte, has comentado, y yo desde mi ignorancia me ha extrañado que dijeses que Europa económicamente no sufría de esta guerra. Y si Europa no sufre, mi pregunta es, ¿Estados Unidos se está beneficiando? Estados Y, Unidos sí, sí, te voy a contestar rápidamente. Estados Unidos se está beneficiando de esta guerra como se beneficia de todas las guerras. Estados Unidos es una y, potencia que mezcla una gran estructura militar, una gran industria vinculada a la industria militar. Y cada poco y, tiempo, en cada una de estas guerras, Estados Unidos sale más fuerte de lo que estaba con anterioridad. bueno, eso parece que puede poner en cuestión tu predicción sobre la finalización de la guerra, porque si hay una potencia tan importante beneficiada, mi pregunta concreta es respecto a Biden-Trump, ¿cómo puede influenciar ese futuro americano sobre la guerra? Bueno, el otro día estaba hablando con un experto en este tipo de temas y me decía que se descuenta la posibilidad de que Trump pueda ganar las elecciones y además que el Partido Republicano pueda ganar las elecciones. Porque está claro que en este momento Trump es el mejor señuelo para votar a favor del Partido Demócrata, por muy mayor que sea Biden y por muchos problemas que tienen los demócratas. El miedo que tiene el pueblo americano a volver a la era Trump es tan grande que no hay la menor posibilidad de que los republicanos puedan ganar las elecciones, con Trump a la cabeza. Si hubiera otro candidato republicano, es posible que sí, pero ya no hay tiempo. Prácticamente va a ser Trump o algún candidato de segunda clase, pero no va a haber. Normalmente, para que el Partido Republicano gane las elecciones, tiene que tener un candidato demócrata o muy próximo al Partido Demócrata.
Eisenhower, por ejemplo, el propio Reagan, que había sido demócrata. Es muy raro que el Partido Republicano gane con un candidato republicano puro, que fue el caso de Nixon, que acabó en un gran fracaso, y el caso incluso, en cierta medida, del Bush hijo. Es decir, el Partido Republicano en Estados Unidos gana las elecciones cuando tiene una candidatura moderada y consigue salir adelante. El triunfo de Trump fue una especie de... Además, Trump perdió las elecciones en términos de votos, aunque lo ganó en términos de colegio electoral, con la ayuda, curiosamente, de Rusia, que le suministró una serie de datos y una campaña electoral. Pero prácticamente yo creo que una vez y no más. Yo la impresión que tengo es que en este momento se consolida la mayoría demócrata en la presidencia y en las cámaras del Senado y Congreso, que por tanto Estados Unidos está en una etapa, además, coincide con una etapa de crecimiento económico, y normalmente los gobiernos se benefician de tener este crecimiento económico. A ver, Manolo, se habla, se escribe sobre todo mucho de que Europa, no los Estados Unidos, pero que Europa, determinados países de Europa y por tanto la Unión Europea, pues se está cansando, vamos a decirlo así, cansando de la guerra. A lo mejor nos estamos cansando, nos estaremos cansando también muchos ciudadanos, ¿no? Con lo cual se está más o menos atendiendo no a esa afirmación con la que prácticamente has acabado de que Ucrania recuperará toda su territorialidad. No sé si es que se te ha escapado o que lo has planteado con convicción, ¿no? Se está haciendo en los medios, pues una especie de campaña más o menos soterrada a que tengamos que aceptar antes o después, por lo que ha planteado también de que la guerra está empantanada, pues más o menos aceptar una ruptura de Ucrania un tanto al modo de la ruptura de Corea, que todavía después de 50 años permanece rota, ¿no? ¿Qué piensas sobre esta aparente cansancio europeo y la posibilidad de que el acuerdo pues llegue no con una recuperación por Ucrania de lo que internacionalmente tenía aprobado, sino que renunciara a Ucrania a una parte del territorio donde puedan estar, pues digamos, más próximos a Rusia o que lo tengan de momento, pues más o menos firme en cuanto a la ocupación actual, ¿no? Yo me da la impresión de que Ucrania puede en efecto aceptar algún recorte territorial, pero con límites. Concretamente, lo diríamos el Acuerdo de Minsk, en virtud del cual se reconocía a Rusia el mantenimiento de Crimea y de ciertas partes de las provincias orientales, sería correcto. Lo que no es correcto es pensar que a Ucrania se le puede dejar fuera del mar de Azov, que a Ucrania se le puede limitar el acceso al mar Negro, y por tanto cualquier tipo de acuerdo requerirá por lo menos que se le permita. En este momento la ofensiva ucraniana, como sabes, está centrada en la recuperación de Melitopol y Mariupol, que son las dos ciudades de acceso al mar de Azov. De alguna forma tendrá que facilitarse a Ucrania la recuperación de la costa del mar de Azov, porque no se puede privar a un Estado del acceso a este espacio marítimo que ha sido siempre ucraniano, que además afecta a su economía. Con lo cual, la cuestión está ahí. En este momento hay todavía una ofensiva ucraniana en marcha, muy lenta, pero segura, en Bakhmut y en el sur. Por tanto, yo no creo que Ucrania esté dispuesta a ceder, y ni tampoco que los países occidentales estén dispuestos a abandonar a Ucrania en este aspecto. Hay que tener en cuenta que las posibilidades de que se produzca una crisis del sistema ruso, que ya ha habido, ya ha saltado alguna ocasión, pero puede seguir adelante. Sí, no sé hasta cuándo Rusia va a poder resistir la presión de esta guerra. El coste de la guerra es mucho más alto para Rusia que para los países occidentales. Que para los países occidentales, en ciertos aspectos, la guerra ha sido un factor de crecimiento económico probablemente necesario. Mientras que para Rusia hasta ahora yo no veo ninguna ganancia de la continuación de la guerra. Y el paso ese hacia el mar de Azov, que a fin de cuentas sería la ruptura territorial de la continuidad de ese posible terreno, ¿no?, que se apropiaría Rusia para unirse a Crimea. Bueno, Eso yo creo que es un lo gran ves error. fácil. Ese es el gran error de Putin, de Ya. pensar que para mantener el control de Crimea tiene que tener una continuidad territorial. Está el mar, el espacio marítimo.
y empeñarse en mantener una ruta terrestre en unas condiciones precarias, con unos ferrocarriles, con unos puentes, unas historias, excluyendo de ese mar a Ucrania, no es realista. Y que como es lógico, Ucrania no lo va a aceptar, ni los países occidentales tampoco, porque supone una actuación de Rusia más allá de lo que son sus fronteras. En este momento, Ucrania es un Estado que existe desde la fundación de la Unión Soviética, que ha seguido existiendo y que se ha reconocido un territorio. Probablemente lo incorrecto fue incorporar Crimea a Ucrania, pero en este momento, tal como están las cosas, yo creo que lo normal es que Rusia no puede aferrarse a mantener una comunicación por tierra indefinidamente, teniendo en cuenta que Ucrania no está dispuesto a aceptarlo y que los países occidentales tampoco están dispuestos a aceptarlo. No veo manos. Oye, pues te hago yo otra pregunta. Partes de la base, que seguro que es cierto, de la decadencia económica de Rusia e incluso, que esta otra parte parece más factible, decadencia de poder real en su interior, ¿no? Y has tomado como referencia pues lo del grupo Wagner o Prigozhin, ¿no? Con un primer golpe ciertamente serio contra Putin, ¿no? Pero con respecto al aspecto económico, la progresiva presencia y éxito económico, no solo político, de Rusia en África no está compensando esa posible aparente pérdida de poder económico en la Rusia actual. Bueno, hay que tener en cuenta que la presencia rusa en África ha sido a través del grupo Wagner. Y el grupo Wagner está en este momento en una situación dudosa. No sé durante cuánto tiempo le puede interesar a Putin seguir manteniendo el grupo Wagner si resulta que hay unos elementos. Es decir, no hay cosa que a un Estado le moleste más que tener grupos que funcionen independientemente. Y en este momento ese grupo funcionaba con unos criterios de independencia del poder político, planteándole problemas. Por tanto, yo no creo, el problema es que África tiene unos problemas propios de ella, pero pretender que Rusia pueda afirmar su poder sobre la base de estas intervenciones de un grupo, diríamos, subversivo, apoyado en operaciones militares con algunas compensaciones económicas, me parece excesivo. Es mucho más sólida, por ejemplo, la presencia de China. China tiene una presencia importante diplomática y económica en todo el mundo, bien fortalecida, una real tradición, pero realmente el control ruso de los territorios donde tiene presencia es un territorio absolutamente efímero, basado en golpes militares, en actuaciones esporádicas y sin una consistencia como la que tiene la política exterior china, que tiene toda una política de inversiones, de apoyo, de construcciones, de préstamos económicos, y aún así a consecuencia del enfrentamiento o del apoyo que ha dado Rusia, dado China a Rusia, pues en este momento están con dificultades. China tiene en este momento dificultades para mantener su presencia en muchas partes del mundo y Rusia prácticamente tiene una cosa de tipo ocasional, es este grupo Wagner, que es una especie de organización gangsteril, que no tiene realmente el apoyo y que además plantea problemas a la propia Rusia, en cuanto que eso han estado actuando con independencia de lo que son las jerarquías militares y del Estado ruso. Juanje, sí. Eh, Hemos conocido hace poco el conflicto, cómo se ha arribado el conflicto entre Azerbaiyán y Armenia, el Gorno-Karabaj, no sé cómo se dice exactamente. Tengo yo entendido, aunque no soy un experto, de que Rusia era el aval que tenían los armenios de que esa zona no iba a ser invadida por Azerbaiyán y, según tengo entendido, ha habido un abandono de esa responsabilidad teórica de Rusia protegiendo a los armenios de esa zona. ¿Podrías aclararnos un poco cuál es la situación y si ese abandono que tengo entendido yo, igual no lo sea, no lo sé, te pregunto, es un índice, o una señal de debilitamiento del poder militar ruso? Claro, es decir, es un ejemplo que yo tenía, que no lo me alegro que lo haya sacado. Tradicionalmente hay una política rusa de apoyo a los armenios en la zona del Cáucaso frente a los musulmanes. Es una política tradicional de Rusia. Los armenios eran como cristianos, eran perseguidos por los musulmanes y Rusia como Estado cristiano apoyaba a los armenios. Eso ha sido verdad hasta hace muy poco tiempo. Con motivo del último conflicto, Rusia se ha retirado prácticamente de Armenia y ha permitido
que Azerbaiyán, un país musulmán vecino de Rusia, aplaste a la minoría armenia. Están saliendo la población armenia de Nagorno-Karabaj, Rusia ha desaparecido y en este momento la mediación ha pasado a los países occidentales. Supone un indicio más del retroceso de las posiciones rusas en política exterior. El debilitamiento de Rusia, si la situación en la que Putin ha colocado a su país es de tal debilidad que ya no puede mantener uno de los principios de la política exterior rusa, que era el apoyo a las poblaciones cristianas del Cáucaso. Y luego está el otro problema, que es el de Georgia, que tiene, es mucho más complicado, pero que también ofrece caracteres parecidos. En Georgia ha habido una especie de recuperación. En Georgia era un país totalmente opuesto a Rusia. Últimamente ha habido una especie de aproximación, pero no logra concentrarse porque siguen los georgianos reclamando la Osetia del Sur y, y las otras regiones que habían sido incorporadas por Rusia. Por tanto, tampoco ahí veo yo ninguna posibilidad de progreso para Rusia. Quizás el único sitio donde había una posibilidad de progreso, que era Siria, pero todavía se mantienen ahí. Sin embargo, tal como está evolucionando la situación del Oriente Medio, en el sentido de un apoyo a través de la mediación de India, del Grupo de los 20, de unos acuerdos entre los países de musulmanes e incluso Israel, a los países occidentales en materia de inversiones, por ejemplo, la adquisición de grandes paquetes de sociedades occidentales por los islamistas, por países musulmanes, me da la impresión de que tampoco ahí va a tener mucho futuro. Es decir, estaba Siria, pero Siria en este momento probablemente seguirá el movimiento general de reconciliación de los países musulmanes. Ahí ha habido el culpable del gran fracaso occidental fue Bush, que se empeñó en una política de agresiones y aunque tuvo éxitos en el terreno militar a corto plazo, llevó a una situación de deslegitimación de la acción de Estados Unidos en Oriente Medio. Con Biden se está tratando de reconstruir la situación anterior, en virtud de la cual hay una aproximación de los países occidentales al mundo árabe y musulmán, salvo Irán, que tiene una situación especial, con lo cual lo normal es que incluso en Siria se produzca un retroceso en corto plazo de la presidencia rusa. Yo te haría una pregunta más aprovechando el uso de la palabra. Has comentado sobre el estado de opinión de la población rusa sobre Putin. Y mi pregunta es, antes de que haya, digamos, unos movimientos visibles de ciudadanos en esta situación, ¿no podrían ocurrir en Bielorrusia antes que en Rusia? Es decir, mi pregunta es, Bielorrusia parece ser que el gobierno que existe pues, no está respaldado mayoritariamente por la población. Mi pregunta es, ¿un gobierno no respaldado mayoritariamente por la población en tiempo de paz, después de que ese gobierno asuma una alianza tan estrecha con Putin, cómo está reaccionando? ¿Tienes noticias sobre eso? Bueno, los datos son el tema de la intervención de Lukashenko con Prigozhin para convencer a Prigozhin de que pactara con Putin. Claro, después de esto yo creo que Lukashenko, las facultades de Lukashenko de mediación han quedado son poco creíbles, porque quién se alía con un señor que luego te entrega al enemigo. Lukashenko tiene una dictadura apoyada por Rusia en este momento, y en una situación de dictadura la gente no se puede tirar a la calle, porque los matan, los meten en la cárcel, le quitan la profesión, le quitan la nacionalidad, los expulsan. Con lo cual hay una limitación ahí. Lo normal sería que Bielorrusia en este momento se aproximara a Ucrania, pero no se puede aproximar porque está muy condicionada en este momento por el apoyo que le da Putin a Lukashenko, con lo cual constituye una anomalía. ¿Cuánto tiempo durará? Yo creo que dependerá de cuánto puede resistir Putin en el poder en Rusia. A mí me da la impresión de que en algún momento, de alguna forma, Rusia ha perdido la guerra desde el punto de vista moral. No tiene el apoyo de la población rusa. Se mantiene, si te quieres, por inercia, pero no hay un apoyo entusiasta de la población rusa a Ucrania, a Putin. La población rusa la acepta, no tiene más remedio, no hay posibilidad de responder, no hay unas organizaciones políticas que puedan responder a la dictadura de Putin, pero no hay tampoco un entusiasmo por el mantenimiento de un régimen que, entre otras cosas, ha llevado al aislamiento de Rusia. Una cosa interesante es las relaciones entre los rusos y Georgia. Georgia, que era el enemigo de Rusia, se ha convertido en la escapada de los rusos normales.
un ruso quiere escapar en la medida de la negociación del gobierno, va a Georgia, que es donde tiene que ir, y no está en una postura antirrusa, pero por lo menos puede tener una cierta tranquilidad de que durante algún tiempo no le van a estar molestando. Georgia puede representar un papel fundamental ahí. El gobierno georgiano está, diríamos, en la cuerda floja, porque por un lado no se quiere enfrentar a Rusia y se está obteniendo incluso beneficios de esta situación especial en la que está. Es un país que en este momento está separado de Rusia con unas reivindicaciones importantes, pero por el otro lado no se quiere enfrentar porque está obteniendo beneficios de esa posición como uno de los países que de alguna forma burlan el bloqueo occidental a Rusia, con la peculiaridad de que muchos rusos están en este momento en Georgia como forma de escapar a la situación de dictadura de Putin en Rusia. Sí, Juan Antonio. Abre el micro. Tienes que abrir el micro, Juan Antonio. Sí, Ahora, ahora. estupendo. Sí, una reflexión a lo que ha dicho Manuel y una consideración final, a ver qué te parece. Eh, Tanto la OTAN como la Unión Europea y sus principales analistas prevén una guerra larga. En ningún momento han pensado en que el momento diplomático de un acuerdo de paz de un alto el fuego pueda llegar. En Jeddah, Zelensky presentó un plan de 10 puntos, entre los cuales estaba, pues indudablemente, la recuperación de todos los terrenos ucranianos tomados por los rusos. En esos terrenos hay 200.000 soldados rusos y 3 líneas defensivas. Y la contraofensiva que se está produciendo en este momento va muy lenta porque al mismo tiempo que avanza tiene que asegurar los flancos para que no los rodeen y les den por todos sitios. En definitiva, hay otros analistas que piensan que mientras no se produzca un golpe de efecto potente por parte de Ucrania hacia la zona que está ocupada por Rusia, no llegará el momento de que las dos partes se acerquen a ese punto de inflexión de empezar las conversaciones. Y realmente, en la situación que está ahora mismo la ocupación rusa y la contraofensiva ucraniana y un acuerdo de paz próximo o lo lejano, yo entiendo que el problema de Ucrania no está resuelto. El problema de Ucrania sigue latente o peor que desde el año 2014 y que tanto los países occidentales, la Unión Europea, como actor principal y la OTAN, pues no pueden permitir ese punto de inflexión que llegue otra vez a poner a Ucrania en el disparadero en el futuro de Rusia. En este sentido, cuando has dicho que posiblemente hay un acuerdo en poco tiempo, yo creo particularmente que ese acuerdo no va a llegar. Mientras se estén inyectando 170 millones de euros diarios de armamento a Ucrania y la solicitud de más armamento y la respuesta por parte de Rusia, que tiene sus fábricas trabajando, la fábrica de armamento trabajando al máximo, ese acuerdo no va a llegar y lo que tenemos que estar preparados todos es que, de alguna forma, la diplomacia en este sentido tiene que jugar un papel importante. China lo ha intentado, por parte del G20 también se ha intentado, pero realmente la situación no está tan clara como para llegar a ese punto de inflexión, ni siquiera para que esta contraofensiva dure un tiempo limitado, sino todo lo contrario. Es la reflexión que yo te quería hacer. Bueno, estoy de acuerdo contigo, es decir, no es fácil. Lo que pasa es que en este momento me recuerda mucho la situación de la Primera Guerra Mundial, la guerra de trincheras. Pasaron 4 años con las trincheras fijas hasta que se vino abajo el Imperio Alemán, después de las famosas ofensivas de Ludendorff. Yo creo que en este momento la moral ucraniana está muy alta, la moral occidental está también muy alta, y al final el tema se va a resolver por un tema moral más que otra cosa. Si tú no puedes mantener una situación de guerra cuando no tienes el apoyo internacional, cuando estás sufriendo las consecuencias de la guerra, frente a una coalición que en este momento está sólida, con la peculiaridad de que Ucrania prácticamente, bueno, Ucrania tiene una economía todavía funcionando,
y está exportando. Y sobre todo aparece un espíritu nacional ucraniano que antes no existía, que incluye no solo a los ucranianos que hablan ucraniano, sino a los ucranianos que hablan ruso, gracias a la brutalidad de Putin. Me recuerda bastante el imperio alemán durante la Primera Guerra Mundial, que pensaron que con operaciones militares podían ganar la guerra, y había un factor de carácter moral, con una peculiaridad, y es que en este momento hay una constante aportación de los países occidentales, acaudillados por Estados Unidos, de apoyo a Ucrania, con lo cual no hay desgaste desde el punto de vista económico ni desde el punto de vista militar. Es cierto que la guerra en este momento, pues las operaciones de esto, la guerra está empantanada, que las operaciones ucranianas son muy limitadas, pero la presión ucraniana sobre Rusia y sobre el Estado ruso es tal que en este momento yo no creo que puedan los rusos aguantar demasiado tiempo. No sé cuánto tiempo podrán aguantar, desde luego, porque la dictadura impone esas condiciones. Pero si no hay una moral por parte del pueblo ruso de defensa del Estado ruso actual tal como está, lo normal sería que se repitiera la crisis de Prigozhin de otra forma distinta. Creo que sería lo normal. Ahora, respeto luego tu punto de vista, que es muy valioso, creo que en efecto es muy difícil desencadenar la guerra con el atrincheramiento ruso en los territorios ocupados, pero parece que Ucrania no cesa su empeño y la presión ucraniana sobre Rusia puede ser tan fuerte que al final Rusia tenga que ceder. Ahora, como tú comprenderás, estamos un poco descifrando el futuro, un futuro que no conocemos, pero los datos que vamos teniendo de Ucrania es de que Ucrania se está consolidando como Estado, que tiene un gran apoyo nacional e internacional y que Occidente no está dispuesto a abandonar Ucrania y repetir una experiencia como la que tuvimos con respecto a la entrega, por ejemplo, de Checoslovaquia a Alemania. Diríamos, el recuerdo de Checoslovaquia es una cosa que está siempre presente, porque cualquier cesión que se haga a un Estado agresor como la Rusia de Putin en este momento, al final lo pagaremos caro. Múnich salió muy caro a los países occidentales. Es un recuerdo que tenemos ahí. En este momento, Ucrania es la defensa de todos nosotros frente al expansionismo ruso y por lo tanto nadie está dispuesto a abandonar a Ucrania. Al contrario, incluso hemos oído, por ejemplo, de dirigentes políticos de izquierda que en este momento han pedido que se apoye a Ucrania en todo momento en España. Es decir, que no ha desaparecido cualquier elemento. Y el gesto de la Netrebko. La Netrebko, la amiga de Putin, que en definitiva no ha dejado de ser occidental, al final ha tenido que hacer una especie de retractación para obtener un gran triunfo en Berlín, porque en definitiva la mayor parte de los actores y cantantes y tal rusos dependen de Occidente para poder desarrollar una carrera artística normal. Yo creo que la moral en este momento está del lado de Ucrania y de los países occidentales, de la OTAN y de la Unión Europea, mientras que Rusia está en una guerra defensiva que podrá mantener cierto tiempo, pero que no es una guerra que puede durar eternamente. No sé cuánto tiempo. Yo, de luego, como tú comprenderás, yo sé que las operaciones, he visto la descripción de las operaciones militares, son de una crudeza tremenda. Cada metro cuadrado cuesta un montón de vidas, pero parece que los ucranianos están dispuestos a pagar el sacrificio y que en cambio los rusos no son capaces de aguantar esta embestida de un país que tiene en este momento una alta moral frente a un país que está en decadencia. La Rusia de Putin es un país decadente que la preocupación occidental va a ser no hundir a Rusia. Nosotros necesitamos a los rusos. Rusia es una parte importante de nuestra cultura y nuestra civilización. Rusia es un Estado europeo necesario para que Europa pueda conectar con Asia. No podemos hacer desaparecer Rusia, pero no podemos mantener un régimen que constituye una amenaza para nosotros, para nuestra seguridad y para nuestra forma de vida. Por tanto, creo que el pulso entre los países occidentales y Rusia en el tema de Ucrania es un pulso que va a durar hasta que en algún momento Rusia dé señales de ceder y esté dispuesta a reconocer que ha perdido la guerra en Ucrania. Ucrania es un país independiente, que tiene que haber fronteras seguras y que de luego Ucrania tiene que tener acceso al mar de Azov y al mar Negro. Por tanto, me da la impresión de que estamos, en efecto, una guerra larga, no sé cuánto, pero que eventualmente no veo la posibilidad de que Rusia pueda vencer en esta guerra. Y cuando los rusos se den cuenta, incluyendo la actual élite rusa, de que no hay tal posibilidad, buscarán alguna forma de acuerdo para salir lo menos perjudicados
por esta aventura tan desesperada de Putin. Ten en cuenta que Putin además lleva ya 23 años en el gobierno de Rusia. Cualquier dictador, 23 años son muchos años. Y yo creo que es posible que la dictadura de Putin se acerque ya a su fin. Mussolini duró veintitantos años, bueno, el general Franco fue el que más duró, pero por una serie de razones distintas, con un apoyo internacional que no tiene Putin. Hay que reconocer que el éxito del general Franco fue los apoyos internacionales que tuvo desde el primer momento y que mantuvo hasta el final. Pero las dictaduras que no tienen ese tipo de apoyos, al final desaparecen. Y yo creo que la dictadura de Putin está condenada a desaparecer por razones biológicas, por razones económicas, por razones ideológicas y por razones de moral. Es decir, la moral rusa en este momento está bajo mínima, mientras que la moral occidental está en un lugar muy alto. Y además de esa guerra va a depender nuestro futuro. Si nosotros perdemos esa guerra, Occidente no tiene futuro. Occidente tiene que defender los valores que en este momento están representados por el pueblo ucraniano, por el gobierno ucraniano, y la alianza el apoyo de nuestras organizaciones principales, la OTAN y la Unión Europea. Por tanto, creo que es una cuestión de moral y al ser una cuestión moral, nos va la vida, nos va el futuro a nosotros y a los rusos en cambio no. Los rusos pueden resolver el problema y está todo encima el gobierno de Putin. Bueno, en esta línea de acercamiento ya habla tú, Juan Antonio, sí. Tienes que quitar el micrófono Sí, otra ya. vez, ¿eh? Sí, completamente de acuerdo con Manuel. O sea, vamos a ver, yo no estoy en ningún momento dudando de la decisión que tiene ahora mismo la OTAN, la Unión Europea, Occidente respecto a Rusia, porque efectivamente, como bien ha dicho, nos va en ello nuestro futuro y nuestro futuro con una Rusia agresiva y poderosa y con el orgullo levantado tras la conquista, como pretendía en un principio Ucrania, pues nos traía muchísimas dificultades. Esto es así y Occidente y la OTAN ya no hablo de las organizaciones y Occidente en general no puede dar un paso atrás en este sentido. Nos va a costar sangre, sudor y lágrimas, bueno, diciendo o hablando de la famosa frase, porque realmente tenemos problemas económicos que yo creo que pasado mañana nos hablarán de ellos. Tenemos una caída de la producción de petróleo que está afectando a las economías de una manera o de otra. Estamos con gastos derivados de la inflación y todo esto. En fin, cosas que esto no soy yo un experto, pero sí que se van viendo. Lo que sí es cierto es que Zelensky, el pueblo ucraniano, tiene la moral donde la tiene que tener, una moral que está haciendo frente a muchos problemas, entre ellos la demografía y el número de tropas que pueden optar, porque realmente las bajas se están produciendo de una manera altísima en las dos partes y sobre todo en esta fase estancada de romper las líneas fortificadas rusas y por lo tanto llegará un momento en que Ucrania va a tener una necesidad de soldados y tropas que ya veremos a ver cómo se resuelve ese tema. No así de los elementos ofensivos, de armas y municionamiento, que esos creo yo que se van a mantener continuamente hasta que todo tenga un desenlace que esperemos que sea. Mi optimismo cada día es que sea pronto y que Rusia dé un paso atrás o que los rusos den un paso adelante, dicho de otra manera, ahondando en lo que acabo de decir. Por lo tanto, bueno, pues tenemos ahí una contraofensiva. Yo hablaré mañana de este aspecto, una contraofensiva estancada en días y con muchas problemáticas, pero también la tienen los rusos con 200.000 soldados en la zona y con un potencial enorme con respecto a lo que tiene Ucrania. En definitiva, el tiempo dirá, pero me ha gustado la disertación esta que has hecho porque realmente es poner un punto sobre la I del mundo en que estamos y el mundo que nos vamos a encontrar. Y pues yo te lo agradezco. Yo querría referirme al tema económico, aunque tendremos que esperar a lo que diga Rocafort. Pero la experiencia nos indica que las guerras son buenas para la economía. Yo recuerdo cuando se llegaron los acuerdos de Berlín y tal, se habló del dividendo de paz. Y todo lo contrario. Diríamos el fin de la Guerra Fría, el fin, la caída del muro de Berlín, y todo esto llevó a una crisis
de las sociedades occidentales, porque parte de la economía en nuestros países occidentales es la economía de guerra. O sea, la economía de guerra, la fabricación, por muy, esto no se puede decir públicamente porque parece que uno defiende, pero la realidad es que la economía europea occidental y la economía norteamericana están ahora mejor que antes de que empezara la guerra de Ucrania. Y que si se llega a un acuerdo en Ucrania, lo normal es que se produzca una desaceleración del crecimiento económico o incluso una depresión, lo que ocurrió, por ejemplo, al acabar la Segunda Guerra Mundial, al acabar la guerra de Corea y al acabar la guerra de Vietnam. Si las guerras, esto es bastante brutal, pero las guerras son un elemento de desarrollo económico y de progreso económico, aunque tenga un costo enorme. Esto, si tú quieres, es una brutalidad decirlo, pero esta es la realidad. Y por tanto, si mientras hay una moral por parte de los occidentales de que la guerra de Ucrania es una guerra, diríamos, justa, en términos esto le gustará a Paco González de Posada, y que por tanto hay que mantenerla, no hay razones económicas para terminarla hasta que no se llegue a un acuerdo que sea justo para Ucrania y para los occidentales, y sobre todo que le diga a los rusos que no pueden seguir por ese camino. Que Rusia, es decir, probablemente la única forma de salir de una crisis económica occidental sería una ayuda masiva de los países occidentales a Rusia, una especie de plan Marshall para Rusia, e incluso para que el país pueda recuperarse del gran daño económico que está sufriendo en este momento. Lo que pasa es que esto habrá que hacerlo al día siguiente de ganar la guerra, o de que Rusia reconozca que no puede ganar la guerra. Pero no hay ningún factor de carácter económico que impulse a un acuerdo mientras tengamos la convicción moral de que la guerra que estamos llevando a cabo es una guerra justa, una guerra en defensa de la democracia, en defensa de nuestros valores. Bueno, quizás no veo más manos sobre la moral. Ciertamente no hay un estudio sociográfico, estadístico, que nos pueda distinguir de la moral en cuanto a la creencia en la victoria o en el fin de la guerra con respecto a los grados de satisfacción reales que tuvieran las poblaciones, tanto la rusa como la ucraniana, ¿no? Anoche y hoy, pues he oído a Zelensky, pues animar o intentar levantar la moral del pueblo, con los dos aspectos significativos, digamos, del estado de tensión o de guerra que hay hoy. Uno, que está alcanzando instalaciones militares en Crimea, de lo que se ha, digamos, vanagloriado, y dos, de que ya mismo están aquí los tanques norteamericanos que están echando en falta para cruzar las tres líneas esas de defensa rusa. Pero por el otro lado, en cuanto a la moral posible de los contendientes, bueno, pues Rusia, como bien nos ha dicho ahora Juan Antonio y también tú antes, pues hay unos 200.000 soldados, ¿eh?, detrás de todas esas trincheras. Y a fin de cuentas, pues la población ucraniana sí está desmoralizada, no en tanto en cuanto que pueda ganar la guerra por la seguridad de la ayuda de Occidente, sino que la población, pues, digamos que proporcionalmente sufre enormemente, pues, las bajas, no solo de muertes, heridas, exilios, emigraciones, etcétera, etcétera, ¿no? No sé yo cómo distinguir la moral real que tengan los unos y los otros de la moral en cuanto factor de animación de los unos y los otros según vaya la guerra, ¿no? Según vaya la guerra. En estos días últimos yo creo que la moral de los ucranianos debe estar subiendo. La manifestación esta de lo que os digo de Zelensky de anoche y hoy, pues parece que está en esta orientación. Pero el pueblo ucraniano de verdad, tiene, digamos, socialmente, pues esta moral, ¿no? ¿Qué te parece? Tú que conoces mucho mejor esto. Yo la impresión que tengo es que la moral en este momento en Ucrania es muy alta, porque el tipo de guerra que se está llevando a cabo es un tipo de guerra en el que por un lado hay los combatientes, la infantería diríamos, que están ahí y que son gente muy... Y por otro lado está la población civil. La población civil está sufriendo los ataques de los drones rusos, pero la población civil no puede entregarse,
La población civil aguantará estoicamente, como lo aguantó, por ejemplo, la población inglesa durante la Segunda Guerra Mundial. La guerra aérea, que es muy importante como factor, diríamos, táctico y estratégico, no define la situación. Al final, lo que lo que hicieron los países aliados fue arrasar toda Alemania, pero no había esperanzas de que los alemanes se rindieran por el hecho de que se les bombardeara. La idea que tenía Hitler o de Goering de derrotar a Alemania, a Inglaterra, a través de los bombardeos, fracasó completamente. Los ingleses no se rendían, ni tenían a quién rendirse. Como cuando te bombardean desde arriba, ¿a quién te rinde? Y en este momento la impresión que tengo es que los ucranianos dicen, bueno, esto es un mal que nos ha caído y hay que soportarlo, y que la única forma es que eventualmente Rusia pierda la guerra, pero no que los ciudadanos ucranianos bombardeados por los rusos se entreguen a los rusos. Yo creo que eso no es posible. Por tanto, creo que es un factor de moralización, curiosamente. O sea, los bombardeos sistemáticos por parte de Rusia del territorio de Ucrania lo que hace es reforzar la moral de la población ucraniana, en vez de al contrario. El bombardeo de población civil, si no va acompañado de éxitos en el terreno militar, se vuelve contra los atacantes. Es lo que le pasó a Hitler en definitiva, es decir, lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, e incluso con Rusia, y es que el ataque desde el aire no transforma la moral de la población. La moral lo sufre como un acontecimiento natural y moraliza y motiva incluso a la población a luchar contra el agresor. Es un factor, el general Carrasco debe conocer el tema muy bien, es un factor moralizante el bombardeo de población civil desde el aire cuando no tienes a quién rendirte ni tiene ninguna consecuencia militar inmediata. Los bombardeos que no estén coordinados con operaciones estratégicas son perjudiciales para el país que recurre a ellos. Muy bien. Pero Pues, con esto le estoy dando es no, un tema que mañana José Carrasco debe seguimos. conocer mejor que yo y que probablemente él me Son, corregirá. son las 8, hemos cubierto nuestro cupo formal y lo único que hacemos es aplazar, ¿no?, el diálogo cuando mañana tengamos más información de nuestro teniente general Juan Antonio Carrasco. ¿Eh? Pues muy Espero que el general bien. Carrasco me conteste adecuadamente mañana, porque creo que es un tema, como siempre, con información, porque creo que es un tema que él conoce mejor que yo. Yo me he atrevido a decirlo, pero él, desde luego, reconozco su superioridad en este terreno. No, pero hay una cosa importante, perdona Francisco, es un tema importante estar en el mundo y la narrativa y la conversación real del mundo en este momento. Cuando ha hablado de China, cuando ha hablado de Rusia, cuando ha hablado de Occidente, bueno, son factores importantes y son temas que hay que considerar en definitiva y que rodean la situación en Ucrania. A mí me preocupa, por ejemplo, ahora que Polonia se esté enfrentando a Ucrania. Me preocupan muchas cosas porque es lo que está buscando este señor Putin, entre otras cosas, es decir, minar Occidente desde todos los puntos de vista. Y desde luego está detrás de ello. Si no puede meter un misil en Kiev, va a ver si mete un misil en Rumanía o en un sitio de esto y monta el pollo. Es decir, hay que estar preparado para esto. Y cuando hablamos de la moral del pueblo ucraniano, no tengo yo la menor duda de lo que tienen y la que tienen sus soldados. La cuestión es hasta cuándo podrán mantener ese esfuerzo de guerra, no de material que se les dé, sino de material humano para estar en el frente y poder hacer frente a las tropas rusas. Para mí esa es una incógnita que me da mucho que pensar día a día. Termino, que estoy fuera de tiempo. Bueno, pues muchas gracias, Manolo, de sumo interés, y además pues, las ideas las expone siempre con una claridad y una contundencia que nos invita a hacer muy moderadas nuestras preguntas o nuestras inquisiciones, ¿no? Pero bueno, de maravilla, enhorabuena, gracias otra vez y mañana continuamos, ¿no? A las 7 en punto de la tarde peninsular, 6 hora canaria. ¿De acuerdo? Bueno, Muy bien. hasta mañana.